Bien, entonces te los saludo. Mm, eh, Aquí coloco como lo que pretendemos en esta noche, le llamo la agenda o los puntos a tratar en este tercer encuentro, pero segundo encuentro temático, como les decía. Y arranco situando la temática en lo que vimos la semana pasada, para que vayamos llevando el hilo del asunto. Y aquí insisto en esto, no solo pues para este curso, sino para cualquier formación que hagamos, es importante ir estableciendo los nexos, los vínculos, para que los temas no sean desarticulados. Eh, entonces, hemos venido haciendo en estos dos primeros encuentros como un asunto introductorio a este curso de la oración en la Biblia o en la Sagrada Escritura, y lo hicimos con elementos introductorios que tienen que ver con enmarcar la oración, este tema, en el año de la oración y la convocatoria del Papa Francisco al jubileo de la esperanza que vamos a celebrar en el 2025. Y luego, y esto ya lo hicimos la semana pasada, hicimos pues un reconocimiento de quienes estábamos aquí, eh, haciendo pues mención o que mencionaran, que dijeran quienes se conectaban de fuera de Cali, incluso de fuera del país, de fuera de Cali y en el mismo Cali o en la misma región, de qué lugares, eh, de qué, de qué espacios se conectaban. Es importante reconocernos los que estamos aquí, eh, porque nos convoca pues un mismo interés y es el interés en fortalecer, mejorar, cualificar, avanzar. Pongan el verbo que sea en aras de que nuestra vida de oración pues cada vez sea mejor y nos permita un encuentro mejor con el Señor y eso se traduzca en nuestra vida cotidiana. Hicimos ese reconocimiento, volvimos otra vez sobre el año de la oración y eso que el Papa pretende. Hicimos una breve meditación con Lucas 11:1. Acuérdense la solicitud, la súplica de los discípulos, eh, pidiéndole a Jesús que les enseñara a orar. Y lo que Jesús hizo, que les decía, esto va a ser pues parte ya de la temática cuando lleguemos a la oración del Señor Jesús. Hacíamos también lo que yo llamo el encuadre. ¿A qué me refiero con esto? Esta comprensión de la oración desde estas dos coordenadas eh, que permiten o que dan cuenta de lo que es la oración y que nos ayuda a entender lo que debe ser. Y esas dos coordenadas son la acción de Dios, que le llamamos la revelación, y la respuesta del hombre, que le llamamos fe. Esas dos claves, revelación y fe, entendidas como la iniciativa de Dios que se muestra, que nos habla, que siempre toma la iniciativa, y la respuesta del ser humano que primero escucha en silencio ese hablar de Dios, esa palabra de Dios, y la responde también con diálogo, con palabra, con hechos y luego con su vida.
Entonces, en ese sentido, encuadrábamos la oración, comprendíamos la oración a partir de ese encuadre de revelación y fe como el diálogo entre Dios, el ser humano, un diálogo de escucha, de hablo, escucho, escucho, hablo, ¿no? Y con eso dejábamos claro que de ninguna manera la oración es un monólogo, y eso nos servía como un criterio para evaluar nuestra experiencia de oración en el caso de que tuviéramos la sensación, y seguramente varios de ustedes la han tenido, la hemos tenido, hay veces uno puede sentir que su oración es como un monólogo, porque como uno que es el que está hablando a toda hora, o como que no da ese espacio para la escucha del que habla en el silencio, pero el que habla de otras maneras. Entonces, ahí hicimos ese encuadre y finalmente comenzamos con el tema, un tema grueso, que llamamos la oración en algunos personajes o textos bíblicos. Y, y teníamos allí entonces, mm, eh, arrancamos por Abraham. Eh, Dicho sea de paso, ustedes dirán, pero ¿por qué no es el objeto pues aquí de este estudio? ¿Y por qué se arranca con Abraham en el capítulo 12 del Génesis y no se arranca con Génesis 1 o esos primeros capítulos del Génesis? Porque partimos de la experiencia histórica de personajes históricos que han vivido esa relación con Dios, ese encuentro. Todos los primeros 11 capítulos del Génesis tienen un género literario distinto y que no habla de personajes históricos, sino que presenta personajes con alguna carga simbólica para transmitir un mensaje. Entonces, por eso arrancamos con Abraham, o el primer personaje histórico del que nos va a hablar la Sagrada Escritura. Y de Abraham, entonces, eh, tomábamos ese texto de Génesis 18, la famosa súplica de intercesión de Abraham por Sodoma. Pues esa lectura y luego lo que la lectura nos sugería a partir del análisis, como con 4 elementos que sacábamos de esa oración de intercesión de Abraham en favor de Sodoma. Primero, Abraham preocupado por la situación de la gente, de los sodomitas, de la gente que vivía en Sodoma. Esa intercesión evidencia que se coloca en primer lugar la necesidad y la situación de los demás, especialmente de los que sufren. E incluso nos da otro criterio de evaluar nuestra oración. Hay veces siempre no, perdón, nos puede pasar en la oración que uno coloque siempre por delante lo que uno necesita, lo que uno espera, y descuida esta otra dimensión o cara de la oración, que es traer a la oración la situación de las demás personas. Y hay mucha gente que a todos seguramente nos dicen, ore por mí. ¿Quién es el que a toda hora nos está recordando que oremos por él? ¿Se acuerdan? El Papa. El Papa. El Papa. El Papa, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo que haya habido un Papa que nos recordara que oráramos por él, ¿no? Y entonces alguien dirá, pero tan charo, porque el Papa pide oración por él si él es el que antes ora por nosotros. Pues claro, él lo hace,
cuando uno se siente necesitado de esa oración intercesora de otros. Y entonces, en primer lugar, colocar a los otros que nos piden oración o los que no nos piden y que la necesitan. Decíamos en tercer lugar que esa oración de intercesión se fundamenta. Le pido por favor a los que estén conectados que apaguen sus micrófonos. Esta oración de intercesión tiene como base la confianza en Dios. Ese es el insumo o como la actitud fundamental e implica constancia y perseverancia. Entonces, les colocaba el caso de la viuda del Nuevo Testamento, la viejita viuda que un juez quería, no la escuchaba y ella por su perseverancia hizo que ese juez perverso fallara en su favor. Justicia. Y este último punto que nos dejó como abierta una pregunta o inquietudes, creo que Ivonne nos la planteó y quedamos en que hoy volvíamos sobre ella. La oración no reemplaza el esfuerzo ni la responsabilidad humana, sino que la supone, la acompaña y la fortalece. Ahí quedamos la semana pasada. Saludo pues a quienes hoy se conectan, seguramente continúan los mismos de la semana pasada y seguramente hay otros nuevos, pero saludo a Alicia, a Carlos Guapacha, vea, Carolina, Diego, Cárdenas, Elena, Elizabeth, Fabiola, Gloria Ivonne, Harold, sin nombre, Jorge Horacio, Jacqueline, John Jairo, José Hernando, Lenis, Luis Hernán, Luz Adriana, Luz Marina, Magdeli, Marcela, Margarita, María, María Yanira, Maricel, Melba, Mónica, Mónica Natalia, Novia Estela, Olga Honorio, Santiago, Pilar, Rosina, Sandra Isabel, Shene, Soraya, Viviana. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches. Entonces ahí quiero como hacer la transición para esto de hoy. Ivonne, que había quedado con una pregunta, como una inquietud, si nos la puede repetir, Ivonne. Buenas noches. Hace 8 días yo pensaba que hay como cierta miedo o prevención frente a una oración o a hablar de los milagros, y usted me retomaba que los dos términos según los evangelios. Me quedo con el de signos, pero igual, eso, porque ese temor a esas manifestaciones, y cuál es la diferencia, esa rayita entre como la magia y el milagro, como eso maravilloso. Pues es más como prevención ante eso. ¿Por qué no, si Jesús está vivo y sigue vivo, por qué no pensar que Él sigue obrando y sigue manifestando muchos signos? Bien, gracias, Ivonne. Entonces, era sobre todo a partir de este último elemento que insistíamos, la oración no reemplaza el esfuerzo ni la responsabilidad humana. Hay una coma que sobra, no reemplaza. Y aquí vuelvo sobre esto, lo que nos muestra
esta oración de Abraham, ¿no? Aquí hay esta narración de Sodoma. Hay que tener mucho cuidado en la manera como se aborda, porque ha servido pues para pensar que Dios se complace destruyendo a las personas, o incluso esto que se le dice de los sodomitas y se le llama a los homosexuales así, y entonces se dice que Dios condena y los tiene condenados y toda esa cosa. No nos metemos en ese tema, pero eh, el texto no lo dice, sino luego sabemos que lastimosamente la ciudad, voy a utilizar una expresión que no sería la adecuada aunque la diga el texto, fue destruida. Pero lo mejor sería decir se autodestruyó, porque parece que la situación que había allí era insostenible y no hubo manera de resolver la situación. Entonces voy a esto, y entonces falló Abraham porque no logró que no sucediera la destrucción. Y no pensemos que Dios destruye la ciudad, ¿no? Ese no es el Dios de la Biblia. No, estos seres humanos no lograron cambiar la situación para mejorar, y acuérdense, eso va al fracaso. Entonces uno podría pensar, ¿será que entonces no sirvió la oración? ¿Qué pasó? ¿Con la oración de Abraham era suficiente para que la cosa se cambiara? Y entonces aquí me acuerdo de esto. A los sacerdotes, bueno, aquí está el hermano Luis Hernán, que es sacerdote también, y seguramente a ustedes les pasa que hay personas que le dicen a uno, ore por fulano para que cambie. No sé si, por ese para que cambie. O a mí pasa mucho y me llama la atención, y les confieso que me da como una risita porque llevan al niño. Vea, ese es muy resabiado. Hágale una oración a ver si cambia el resabio. Y ojo, la oración no es magia. Es decir, la oración no interviene reemplazando lo que al ser humano le corresponde hacer. Y por eso ahorita dijo Ivonne, y lo decíamos la semana pasada, puede haber una cosa muy sutil y tenue entre esa intervención de Dios y esa tarea humana. Entonces, la oración de intercesión no significa que se da por sentado que todo se realiza, porque en lo que hay en la intercesión es todo eso que hemos dicho: confianza, tarea allí, solidaridad con nosotros, pero hay una tarea que hay de fondo, y es la que el ser humano implicado tiene que hacer. Y entonces yo le recordaba una expresión y una frase de San Agustín, para cuando él habla de cuál es la relación entre la acción de Dios y la acción humana, que es el eterno conflicto positivo o la tensión sana que tenemos nosotros. Yo creo que todas las tradiciones religiosas, pero los cristianos, hasta dónde llega la acción de Dios, hasta dónde llega la acción del ser humano, o cómo se reconocen, o hasta dónde van, qué sé yo. Entonces dice San Agustín: el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Para decir, hemos sido creados, ninguno de nosotros pues como que mandó la hoja de vida: Señor, ¿por qué no me creas? Es que estoy interesado en vivir, en ser humano. Ninguno de nosotros, fuimos creados gratuitamente, engendrados, nacimos, todo aquello.
gratuitamente llegamos a la vida, pero esa vida, que nosotros llamamos eterna salvación, no se va a dar sin nuestra participación, porque es una elección y un proceso. Entonces, en tal sentido, la participación nuestra es fundamental. En la oración, utilizo esta expresión, no dispensa, no exime, no reemplaza, no exonera nuestra tarea. Y entonces Ivonne dice, pero es porque él le tiene temor. No, no, no es temor, sino que hay que saber colocar las expresiones porque hoy hay un gran fanatismo, y hablo del mundo católico, pero lo hay en otras tradiciones, con esto que se llama, yo me atrevo a decir que se mal llama, se dice de una manera incorrecta, milagros, porque es una comprensión restrictiva de la acción de Dios, esa que cree que Dios actúa en lo extraordinario y en lo sobrenatural. Y es restrictiva y reduccionista porque no reconoce la acción de Dios milagrosa, si se puede llamar así, que ese término a mí no me gusta, lo confieso, en los hechos de todos los días y que sobrepasan y que cuando uno los mira con los ojos de la fe dice, qué más milagro que este, el poder despertarnos, el poder respirar, el poder comer, el poder amar, etcétera, etcétera. Entonces aquí la acción del Señor Jesús sigue, la acción trinitaria sigue permanente, pero ojo, no dispensa la tarea humana, la acompaña, acompaña el esfuerzo, nos fortalece, nos anima, nos asegura la presencia constante del Señor. Y ya con eso, acuérdense lo de Pablo, si el Señor está conmigo, ¿quién estará contra mí? Claro, llegar a decir eso supone una experiencia de fe profunda, ¿no? Porque a todos nos pasa que nos llegan esos momentos difíciles de problemas y a uno se le enreda el mundo, en paisa se dice, ¿cómo se dice? Se ahoga en un miado de agua, decimos paisa, un problema, entonces ya no vemos, todo se acabó, venga, pero ¿cómo así? Entonces, esa relación es una relación tensa positivamente, acción humana, acción de Dios, ¿no? No se rechazan, se acompañan, se ayudan, y por eso el Señor nos da la capacidad de enfrentar sabiendo que Él está siempre con nosotros. Bien, hasta ahí entonces lo que surgía de esta oración de intercesión de Abraham. Habría más cosas que decir de Abraham, pero por ahora quedémonos aquí y si es necesario luego nos devolvemos para ver otro momento. Vamos a Moisés. Esto es como muy simple, pero acuérdense, es Moisés, no Moisés. En la lectura uno escucha mucho en la misa, Moisés, no. Ses. Entonces, capítulo 34 del Éxodo. Yo lo que hice aquí fue colocarse algunos versos, pero todo ese capítulo 34 es bien interesante. Entonces, tengo proyectado aquí los versos que tomé. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Yo, padre, ¿le puedo ayudar? Dele, bien pueda. Bueno, Moisés, pues, labró 2 tablas de piedra, como las anteriores. Se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. 5, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Bueno, esos son los versículos, ¿no, padre? No 29. los mencione. ¿No? Bien.
Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Bueno, entonces ahí lo que hice fue tomar algunos versitos, incluso ni no todos los que aparecen allí señalados. Recuerden que estas presentaciones se están enviando del CAE. La semana pasada se envió la presentación del encuentro 1 y 2. Y si algo no alcanzan a tomar nota, bueno, ahí estará. Miren esto, entonces Moisés va, sube, y aquí entonces como miren la imagen que logré encontrar como a propósito del texto. ¿Qué notan en la imagen de Moisés? Resplandor. Que tiene El resplandor, el ¿cierto? rostro resplandeciente. Cuando uno, Resplandeciente. si uno encuentra esta imagen así, sin tener idea del texto, puede decir, ve esta imagen como tan rara, como que quedó mal hecha. Pero aquí el texto permite comprenderla, ¿no? Miren el resplandor. Entonces, alrededor de eso, digamos algunas cosas que este texto nos puede, nos plantea, nos comunica en relación con la oración. Miren este movimiento de Moisés y del Señor. Moisés subió al Sinaí, al monte Sinaí, y el Señor descendió. Entonces volvemos a lo que hemos dicho desde el inicio, el monte en la tradición bíblica como un lugar especial para el encuentro con Dios, ¿no? Sobre esa idea muy antigua de que entre más alto se está, más cerca de Dios se encuentra la persona, bajo la idea antigua de que Dios está en el cielo. Esa idea de arriba y abajo, la idea antigua. Y entonces es esa búsqueda de un encuentro especial, y eso es permanente en Moisés, ¿no? Va al monte, va al encuentro con el Señor. Pero aquí no se nos puede olvidar que no es Moisés el que busca al Señor de entrada, sino que fue Dios el que lo buscó a él. Entonces, acuérdense allá en Éxodo 3, cuando el Señor se le presenta a Moisés en esa zarza que se quemaba, pero que no se consumía, ¿no? Y se acuerdan que Moisés se acercó, pues ¿quién no se va como a curiosear? Y aquel se acerca y cuando escucha una voz, Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado, es santo. Y entonces, bueno, ya Moisés queda cautivado, me está hablando algo, alguien, escucha una voz. Y comienza ese diálogo y Dios se le presenta a Moisés, ¿quién es él? Le dice qué es lo que está pasando, que está muy adolorido por lo que le está sucediendo a Israel, que lo tiene esclavizado el faraón y que va a bajar a liberarlo a través de la mano de Moisés. Y va el libro del Éxodo, los primeros capítulos es esa, incluso volvemos como hasta el capítulo 7. Moisés comienza a sacarle el quite al Señor, ¿no? Las objeciones. ¿Se acuerdan la primera cuando Dios le dice, ve, te voy a mandar para que hables al faraón? ¿Se acuerdan la primera que le dijo Moisés a Dios? Es que yo No sé hablar. no sé hablar. Parece que era tartamudo. Entonces, y Dios que es tremendo, le dice, pues ahí tiene a su hermano. Y entonces Moisés cada vez le sacaba una y Dios que
que nos conoce le sacaba, pero Dios toma la iniciativa, ¿no? El encuentro con Moisés. Y acuérdense que Dios eligió a Moisés no por méritos de Moisés. Dios nos ayuda, aunque no es el tema aquí, a que nos quitemos de la cabeza que Dios nos escoge por méritos. Yo le escucho mucho a eso a seminaristas, a sacerdotes, a monjas que hay veces como que decimos es que Dios me vio y se dio cuenta, me pilló como era pues todos los méritos que van y que 8 cuartos, ¿cuáles méritos? El Señor les decía el primer encuentro, como jefe de personal de una empresa, como encargado del talento humano, quiebra la empresa porque eso no revisa hojas de vida. El Señor, todos somos elegidos a los ojos del Señor. Entonces aquí Moisés es la expresión de que Dios siempre busca, nos sale al encuentro. Y entonces Moisés ya entiende esa lógica y él responde en ese ir al encuentro del que primero lo ha buscado. En la oración es ese momento y ese espacio que ratifica este movimiento de ida y de venida. Luego en el texto, miren esto, a mí me llamó mucho la atención esto, miren ese verso 5. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor, ¿no? Dios estuvo allí con él. Y él con el signo de la nube, ¿no? Acuérdense que ellos en la tradición bíblica judía no hay, Dios no puede ser visto, porque el que ve a Dios es tan fuerte, tan grande, tan indescriptible la presencia de Dios que nadie la resiste, entonces muere. Y Dios baja allí, por utilizar una expresión, estuvo con él, ¿no? Y vamos a eso a ese primer encuentro que tuvimos, donde hicimos la meditación de la transfiguración, ¿no? Ese momento de ese encuentro con Dios se vuelve un éxtasis, ese es el cielo por adelantado, ¿no? No sé si a ustedes les ha dado veces que uno tiene una dicha tan aterradora de eso que va viviendo con el Señor en su vida ordinaria que uno como que quisiera gritarla, cantarla. Es esa dicha, pero la dicha del Señor que acompaña y que le puede llegar a eso que decía San Pablo. Si Él está conmigo, ¿quién estará contra mí? Y eso no significa que es que no va a tener problemas, va a tener muchos. Y ojo aquí con esto. La oración no nos mete en una burbuja. No es que porque oremos entonces no vamos a tener peligros, no vamos a tener crisis, no vamos a tener enfermedad. Ojo, no, no, no. La oración no anula nuestro proceso humano. Sigue todo nuestro proceso humano. Y hay veces hasta más frágil. Y es donde viene como la crisis, y Señor, pero y yo y esto, y vea, y como que no. Pero aquí hay una confesión bonita del texto. Dios estuvo allí. La presencia del Señor en la vida de Moisés. Y fue la que le permitió a Moisés hacer su proceso. Acuérdense de ser un miedoso, tartamudo, que le sacaba el quite a Dios, que sentía que no podía, a ser el que va a llevar adelante el proyecto y la acción más importante de Dios en el Antiguo Testamento, la liberación de Egipto. De ahí van a ser la idea Pascua, el paso de la esclavitud a la liberación, el paso de la muerte a la vida como imagen. Un hombre que se sentía incapaz, hoy hablan en el lenguaje, no sé si en el mundo psicológico, empresarial, de esto de los coaches, Dios empodera a Moisés, lo hace sujeto. Y él tuvo esa experiencia de la presencia del Señor con él, en momentos como este, pero fue lo que nutrió su vida, fortaleció su vida. Y la oración como que se vive en momentos
es la que nos permite celebrar, vivir, reconocer esa certeza. Tercero, Moisés irradia en su rostro la gloria del encuentro. Acuérdense el blanco, el resplandor, el blanco. Nosotros nos metió una cosa que yo le escucho muchas veces, es que el blanco, ya me lo he escuchado varias veces, que es pureza, que pureza ni que 8 cuartos. El blanco significa gloria, estar en la gloria de Dios. Moisés irradia y se le quedó pegado ese resplandor de haber estado en la presencia de Dios, de la gloria de Dios. El blanco es eso. Y entonces diríamos, Moisés irradia ese encuentro con Dios, ¿no? Lo hemos dicho aquí varias veces. Hay personas que uno se encuentra en la vida que a uno le contagian una experiencia de Dios profunda, ¿no? Uno dice, esa señora, ese señor, una experiencia de Dios. Y necesariamente no son de ministros, pues, religiosos, sacerdotes, gente muy sencilla, pero que a uno le dice, uy, está llena de Dios. Eso se irradia y eso se transmite en la vida cotidiana. Entonces el punto 3 y 4 están muy unidos porque cómo se irradia que uno irradie la experiencia que vive el encuentro con Dios y en sus relaciones, en su actuar, ¿no? Acuérdense, ya me lo han escuchado también, el canto de Jesús, el verbo no sustantivo, cuando dice ¿cómo se llama él? El Arjona, que canta esa estrofa, dice, eh, habla de Doña Carlota, que habla de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Que parece que cuando él era niño jugaba al frente de la casa de Doña Cosiámpira, Doña Carlota, y se le iban los balones allá al antejardín y Doña Señora, que no me perdía misa, era muy rezandera, le dañaba, le ponchaba los balones al muchachito. Entonces, ella muy orante o muy rezandera, pero eso no lo transparentaba en su vida. Aquí es eso. Y ese es el gran desafío para todos nosotros, ¿no? Cómo la oración nos transfigura, ¿no? Porque si es un diálogo con Dios al que seguimos, que nos ofrece una propuesta de vida, y eso no se queda en momentos, sino que alimenta nuestra vida. Se supone que nos hace mejores seres humanos. Y entonces aquí, miren esto tan curioso, comprensible allá, dice, la piel de él resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Y entonces Moisés los llamó, ¿no? Por ejemplo, la oración, la experiencia de la oración, del encuentro con Dios, es factor de socialización, ¿no? Usted puede ser orante y bien cusumbo solo. Entonces ahí sí no es legítimo. Un orante en el Dios de Jesucristo es para que cree comunidad, sea factor de comunidad. Ni cusumbo solo, ni conflictivo. No lloro mucho, pero es que esta de la esquina no la puedo ni ver. O me veo en el espejo y peleo y me agarro con el que sea. Claro, hay conflictos normales, siempre los va a haber, pero ¿cómo los tramito? Es factor de socialización, de congregación, de creación de comunidad. Ese es lo que la experiencia de oración trae como consecuencia, ese resplandor entendido en todos estos aspectos. Hasta ahí sobre Moisés, ¿algún comentario, pregunta? No, padre, Sí, entendido padre. todo. Ah, perdón. Está Yo todo sí, muy perdón. claro. ¿Quién quiere preguntar o Yo, comentar? Gloria Ivonne. Dele, Ivonne. Tengo una pregunta y es, se supone pues que la oración transforma. ¿Por qué a pesar de que una persona ore, no se transfigure? O sea, no se transforme, no se transfigure. Eso que estaba hablando,
que no se den esos cambios a pesar de que se luchen, pero sigue, digamos, en la misma tónica, no se da esa metanoia o no sé. ¿A qué se debe? Ah, porque entonces es cuando, por ejemplo, esto que puede pasar a muchos. Señor, yo te coloco aquí en tus manos mi mal genio, ayúdame a cambiar. Y sale de ahí y al primero que ve ya se enoja. En países se dice, se enoja jugando tapas. Y entonces yo le pongo al Señor una tarea que no es del Señor. O sea, volvemos a esto. O sea, la oración acompaña el esfuerzo que yo, yo, yo pongo delante del Señor, ¿no? No es para que me transforme, Señor, sino para que me ayudes en el proceso que tengo que hacer, ¿no? Y eso por un lado, volvemos a esa relación. Y en segundo, creo que lo vamos a ver en otro de los casos, no siempre lo que se pide es lo que conviene. ¿A qué me refiero, no? Pues no es que no convenga que cambie, ¿no? Ahí el factor puede ser otro, ¿no? Yo te pido cambiar esto, pero no hago el esfuerzo, no hago el proceso. Y acuérdense que, entonces me devuelvo para ese primer punto. Hay situaciones que para el cambio requieren un proceso. Yo no cambio, yo por eso cuando llega la cuaresma y que entonces todo el mundo, entonces la conversión, eso es mentira que la conversión, perdonen que lo diga así, nadie cambia en 40 días, nadie. Por eso para la iglesia la cuaresma es pedagógica, es la celebración del esfuerzo que venimos haciendo por cambiar, pero ese esfuerzo no lo agotan 40 días, es de toda la vida. Ahí lo que uno afirma es la decisión, los pasitos que va dando. Lo mismo aquí, entonces, hay situaciones que la oración me ayudaría a transfigurar, pero cuando hay todos esos elementos incluidos, ¿no? Yo soy consciente de la situación, porque yo, por ejemplo, le digo, Señor, vea, es que quiero cambiar el mal genio, y los otros dicen que yo soy mal geniado, pero yo no soy mal geniado, y ahí mismo peleo con Dios, es que yo no soy mal geniado, ¿quién dijo que yo no soy mal geniado? No acepto, no me reconozco. Si no hay aceptación o reconocimiento, difícilmente pues empieza un cambio. Y todos los otros elementos humanos que implica un cambio, paso a paso, eh, etapas, tareas inmediatas, evaluación de cómo voy haciéndolo. Y cuando la cosa se sale de las manos, ayuda profesional, ¿no? Y en eso pues tenemos que reconocerlo. Entonces, ese primer punto. Y segundo, no en el caso de la no transfiguración, sino no siempre en lo que se pide es lo que sucede, porque no siempre es lo que conviene, ¿no? Y entonces poníamos aquí la vez pasada como el símil, la comparación con lo que los hijos le piden a los papás, no se lo pueden dar siempre, por dos razones, porque no tienen siempre y porque no todo puede ser dado, ¿no? Estos días veía una niña que iba con los papás, estaban comiéndose una pizza y no sé qué, encontraron un juego de niños allí y estaban jugando con otra niña y la niña perdió y empezó a llorar parejo. ¿Y cómo no nos preparan para el fracaso? ¿Quién dijo que todo el mundo que tenemos que ser exitosos? Prepararnos para frustrarnos, para asumir el fracaso. De no siempre todo lo que se pide se puede, porque no es lo que conviene posiblemente. Veo levantada la mano de Maricel y de otra persona, pero no veo quién Sí, es. padre, Maricel. Sí, Ahí pues yo quería pues compartir algo y es el hecho de que lamentablemente nosotros siempre estamos como esperando a esta varita mágica que sea la que haga la tarea que a nosotros nos corresponde. Y por eso es que no hay una respuesta realmente de cambio, de transformación, de cambiar lo que debemos de cambiar, porque estamos esperando es Dios y la varita mágica. Ese es el problema, padre.
Bueno, Maricel, gracias. José Hernando. Sí, padre. Ha tocado puntos muy, pero muy importantes y muy cuestionadores, porque empezando por Abraham, Abraham con la súplica, con su intercesión y con la oración, eh, pidió por otras personas, pero esas personas eran totalmente endemoniadas, personas que realmente no querían cambiar. Entonces uno pedir por otras personas donde realmente no quieren cambiar, es como lo dijo muy claramente, no dispensa la tarea humana. Entonces, de hecho, si la persona no quiere cambiar, por mucho que ore, por mucho que pele rodilla, se arrodilla en corotos, nunca va a ser siempre igual, la misma. Como comentaba también, o sea, entra a la iglesia, se da golpes de pecho y sale y lo primero que hace es pelear en la familia, ya cuando llega a la casa. Entonces, pues, uno no está haciendo absolutamente nada. Lo que a mí me llama la atención es el punto de los elementos derivados donde dice que Moisés busca el encuentro. Yo tenía entendido de que Moisés le llamó la atención la zarza ardiendo y por eso fue por curiosidad y encontró a Dios, ¿sí? Y me llama la atención por lo que dice él, porque fue primero Dios quien lo buscó. De hecho, pues, no sé, ahí hay como algo que me confunde. Sí, al arder, estando Moisés cerca para que lo viera, eso da como un indicativo de que realmente él sí lo buscó. Pero pues a veces uno piensa que uno ora por otras personas y vuelve otra vez y cae a lo mismo y, y eso no estamos haciendo absolutamente nada. Uno pide oración por unas personas cuando están enfermas y si la persona sana y pues dicen es un milagro y que pues eso pues, yo tampoco entiendo esa cuestión. O sea, uno mismo tiene mucho de qué incluir en su cuerpo y meter en su cuerpo, pensar, pensar sanamente y se ayuda, o sea, uno se ayuda. Cuando uno se ayuda, la oración sirve mucho, pero cuando uno no se ayuda, olvídese, la persona pues se va para el otro lado. Sí. Ya. Y eso sí es muy bonito, y eso sí es muy bonito, de que realmente uno esté constantemente en oración y que hay personas que son monjes que se han ido a claustros o que se han ido se meten en el monte, como lo hizo en un comienzo también Juan, perdón, el primo de Jesús. Y entonces, pues, son cosas que uno como que trata, como uno busca como en su vida, trata de buscar como su propósito de vida para uno mirar a ver qué es lo que realmente y por qué vino a este mundo. Y entonces pasan y pueden pasar muchos años y pueden hasta morir y no encontró su propósito. Pero ahí tiene mucho que ver también la oración. En este fin de semana estuve afortunadamente en un retiro espiritual y eso fue le tocan a uno el corazón. Pero esa tocada de corazón tiene uno que ver mucho, o sea, uno tiene que entrar, introspectar y discernir demasiado para uno tratar de que no es porque uno ora y que la persona ora y por qué no cambia, ¿cómo así que no cambia? No, es que uno tiene tiene que tener mucha fuerza de voluntad, pero es uno mismo. Y la oración es un apoyo, es algo que nos guía, que nos orienta, que nos da paz y nos da tranquilidad. Bueno, Gracias, única, Hernando. una única. Padre, perdón. Sí. A partir de lo que él dice me crea una inquietud. Entonces, y a partir de lo que usted también dice, si debo obrar, además de la oración, ¿cuál es la función de la intercesión?
de la oración de intercesión. La oración de intercesión no reemplaza la tarea de la persona, ninguna oración, ¿no? Pero anima para que pueda avanzar, pueda hacerlo, bajo el supuesto de que se disponga, ¿no? Ese es el quid del asunto, como cuando lo hace uno por uno, ¿no? Entonces, acompaña, anima. Ese sí es el sentido. Pero aquí, ojo, la oración de intercesión, y de pronto no lo dijimos, lo dijo Hernando, y aquí tendríamos que pensar esto. Todos necesitamos de esa oración y un poco, y no sería tan adecuado decir, nosotros hay veces como que colocamos el mundo en categorías de buenos y malos, y tantas personas que, ¿cómo no orar, por ejemplo, en nuestro país por los grupos armados, los que están haciendo violencia? Nos toca orar. ¿Es infructuosa la oración? Porque sigue la violencia, siguen... No, no se da el resultado en términos del cambio que se esperaría, porque hay ya una cuestión actitudinal y decisión humana, pero este colocar delante del Señor la situación ayuda de alguna manera a sensibilizar, a tocar, pero no se va a hacer nada. Es decir, la oración ya no va a traspasar ese límite de la decisión humana. Entonces parece infructuosa, pero no lo es. Por eso lo mismo cuando dice el Señor, digan lo que necesitan, el Señor ya lo sabe. Entonces me diría, pero usted es como muy charro, vos sabes todo. Yo, sí, pero diga pues. Y luego vamos a ver por qué hay que decirlo, ¿no? Porque Él no supone, ¿no? Siempre parte de la necesidad nuestra, del sentir nuestro. Entonces, no es infructuosa, tienen esta oración, recoge, atiende, considera a todos los seres humanos y no puede ser discriminatoria. Entonces, en pensar que uno no se la merece, no podemos desistir de ese tipo de oración intercesora y de pedir, saberlo pedir también. Por ejemplo, ahorita yo vengo orando, invitando en la Eucaristías que celebro, en la oración de la paz, invitando a que oremos para que los que tienen la posibilidad y el poder para intervenir frenen el genocidio de Palestina, 40.000 asesinados. Y nos acostumbramos, ya vamos para un año, en octubre cumple, de esa cosa tan dolorosa. Que oramos para que puedan intervenir los que tienen la forma de intervenir, pero no quieren intervenir, pero no cesar de pedirlo. Bien, entonces aquí Moisés, volvimos a Abraham con Moisés, hay un poco para lo que preguntaba aquí Hernando, sí, el Señor es el que tomó la iniciativa porque una zarza, algo que se quema siempre se consume, y el Señor utiliza un símbolo sencillo, la zarza era, ¿qué es la zarza? La zarza es la maleza, es ese árbol que no produce nada, entonces en lo improductivo e inútil le da un colorido nuevo cuando lo pone a arder sin consumirse. Ahí lo utiliza para ser el llamado de Dios. Bien, Padre, entonces, yo sí, perdón, sí, bien puede. compartir, sí. Digo que usted nos preguntaba que quién pide siempre que oremos por él y nosotros contestamos que el Papa. O sea, la oración de intercesión es tan poderosa que el Papa mismo la pide para él, porque él necesita fuerza, necesita ayuda espiritual de todos nosotros los católicos, ¿verdad? Entonces, mire qué poderosa es la oración de intercesión. Y también cuando Moisés estaba orando por el pueblo y que él levantaba los brazos para orar en otro texto que no recuerdo en este Sí, momento, lo están pero él levantaba combatiendo. los brazos para orar y el pueblo ganaba. Y él se cansaba de orar, bajaba los brazos y el pueblo perdía. El enemigo ganaba. Entonces estaba Aarón de un lado y otro hermano
del otro lado para levantarle los brazos. O sea, ahí están diciendo, intercedan ustedes también. No me dejen a mí solo, ustedes también oren porque el pueblo tiene que ganar y si bajamos la guardia va a perder. O sea, ese es un texto tan claro del poder de la oración de intercesión, ¿no? Otra cosita que yo quería también aportar es cuando dice la oración no nos mete en una burbuja, no anula nuestro proceso humano. Sí, es verdad, o sea, no nos vacuna contra los sufrimientos, ni contra los problemas, ni contra las crisis, ni contra las depresiones, porque mucha gente nos critica. Pues yo llevo 27 años en la iglesia sirviendo en los grupos y muchas veces le dicen a uno, pero usted que ora tanto, ¿por qué tiene tristeza? ¿O por qué su hijo sufre depresión? ¿O usted misma por qué tiene depresión? Pues no me va a anular mi proceso humano, lo que usted dijo, ¿verdad? Pero sí me fortalece, o sea, esa oración me da fuerza para seguir, para tener esperanzas, para no desfallecer, para no caer en una situación de angustia, de desesperanza. Esa oración me ayuda mucho en ese proceso, que no sería igual sin oración, ¿no? Ese era mi aporte, padre. Bueno, Olga, ¿cierto? Sí, padre, Olga. Bueno, muchas gracias, doña Olga. Sí, ese texto que usted aludió, interesantísimo. Y lo curioso es, eso es legendario, pues, pero que después de que le alzaron las manos, como se cansaron, también le pusieron unas piedras ahí como de cuña para que pudiera tenerlas levantadas, ¿no? Eso es pintoresco, pero es para decir eso. Muy bien. Entonces, Moisés. Nos pasa como Abraham, en cualquier momento volveremos sobre otro texto o algo de él, ¿no? Vamos a la hermana de Moisés, Miriam o María también la llaman. Cuando pasan el Mar Rojo, en el capítulo 14, de inmediato en el 15, y en este canto, que es el que hacemos, es el salmo que hacemos en la vigilia pascual, el segundo o tercer salmo que acompaña a esa lectura del paso del Mar Rojo. Y allí Miriam entona ese cántico de alabanza por lo que Dios ha hecho. Quien lo quiera leer, por favor, en voz alta. Yo canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder, al soplo de tu aliento. Se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Bien, también ahí tomé versos, pero es más amplio esta oración. Les recomiendo pues las citas, ojalá leerlas completas, ya más despacio. Y entonces Miriam o María, la hermana de Moisés y de Aarón, hace este cántico. Y en primer lugar, decir que María o Miriam ora a partir de un acontecimiento. Y ojo con esto, lo voy a decir aquí muy insistente, es la vida, es la realidad, es lo cotidiano, son los acontecimientos de la historia los que se vuelven ocasión de oración. Acuérdense que se pregunta, pero es que yo no sé orar, ore a partir de su vida. Es que la oración no es un maquillaje que uno hace, no es una cosa ficticia, fantasiosa. Incluso miren, yo a veces veo que nosotros los sacerdotes o los que leen la palabra, hay veces como que uno cambia hasta la voz como si eso fuera distinto. Y la oración no puede alejarnos de lo que vivimos, ¿no? Entonces, y aquí, imagínense cuando estaba el pueblo, acuérdense
el acontecimiento. Dios, a las famosas plagas de Egipto, la última plaga que mueren los primogénitos de los egipcios, el hijo del faraón y los hijos de los egipcios, y entonces el faraón expulsa al pueblo, que Moisés había pedido que los dejaran ir, entonces los sacan pitados, echados, expulsados, váyanse pues, váyanse. Entonces el pueblo sale pitado, y cuando ya va el pueblo saliendo, huyendo, el faraón y los egipcios dicen, no, pero se nos fue la mano de obra, los esclavos, no, 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 y se arrepienten y mandan el ejército a perseguirlo. Entonces imagínense la angustia. En esa angustia el pueblo tuvo que orar, el Señor, vea, ¿qué hacemos? Es cuando Dios le dice, ustedes no van a hacer nada, es el Señor, una expresión muy bonita, el que va a combatir por ustedes. Y viene el acontecimiento del paso del mar. Esto de que se abren las aguas, de una cosa narrada así, y el pueblo es salvado y se ahoga el ejército de Faraón, ¿no? Ese acontecimiento de experimentar esa acción de Dios en la liberación es cantado. Entonces, la historia cotidiana, la historia permanente, no la historia de los grandes próceres. A nosotros nos enseñaron, pues, ¿se acuerdan la historia que nos mostraban? ¿Se acuerdan lo que ustedes se lo deben saber? Simón Bolívar nació en Caracas, en un potrero. En un potrero lleno de vacas. Eso. La historia no es la de Bolívar, la de Santander, ellos fueron muy significativos, pero ¿dónde está la historia de esos soldados que caminaron allí, de esos anónimos? La historia se construye todos los días, la historia no es solo de los grandes, es de todos, todos hacemos historia todos los días, ¿no? ¿Se acuerdan las quinceañeras, las señoras que están acá? Yo creo que cuando fueron quinceañeras y que tenían diario, ¿se acuerdan? Eso en ese tiempo, ahora ya no. Querido diario, mi mamá me pegó y una madereada muy horrible, no sé qué, y escribían todo, esa es la historia. En esa historia Dios interviene y esa es la que se hace objeto de la oración de uno. La materia prima de la oración es esa. Y aquí Miriam lo muestra de manera excelente. Luego ella, cómo en esa oración, cómo reconoce a Dios. Miren las expresiones que utiliza. Mi fortaleza, mi canción, mi salvación, mi Dios, el Dios de mi Padre, fuerte guerrero. Y es en esa experiencia de Dios en la vida cotidiana, en la historia del ser humano, como a él se le puede confesar. Por lo tanto, esto en la teología se pensaba que era con la declaración de dogmas, de doctrinas muy elevadas sobre Dios, que se le conocía y se le entendía. Y la Biblia nos muestra que a Dios se le conoce desde la manera como interviene en la historia. El primer o uno de los lugares donde Dios acontece y se revela es la historia, y desde allí uno lo confiesa. Cuando ella confiesa mi salvación, ¿qué es la salvación en la perspectiva de Miriam aquí? Haber sido liberados del faraón, haber sido salvados de las aguas, ya no ser esclavos. Salvación es un concepto muy amplio en la Biblia. A nosotros se nos metió la idea de que la salvación es espiritual del alma, ¿no? La salvación es integral. Y entonces aquí salvación es todo eso. Y ella declara, el Señor es todo, me da esta posibilidad, nos da, dice ella, fortaleza, ¿no? Acuérdense que Dios los vio tan asustados cuando los estaban persiguiendo y les dice, no se preocupen, yo voy a combatir por ustedes. El Señor, fortaleza, decía ahorita Olga, ¿no? Nadie, nosotros, por más creyentes que seamos y más orantes que seamos, siempre vamos a tener problemas y tenemos derecho a tener crisis. ¿Quién dijo, pues, que porque usted es servidora, servidor, sacerdote, entonces algún momento no puede estar triste?
y no puede tener como que el carril caído, desanimado, pero cuando hace conciencia quién es el que está con usted, eso lo anima y lo levanta, la oración como ese plus, ¿no? Entonces, este reconocimiento de la fortaleza, fuerte guerrero, mire, 2 veces, fortaleza en abstracto y fuerte guerrero, es el que combatió por nosotros. Es una declaración, una oración que es la confesión, ya oración como confesión del Dios que interviene en favor de la vida del pueblo. Y esto último, miren, ella dice cómo la acción de Dios es una historia, pero también un Dios que interviene en la naturaleza. Entonces dice, se amontonaron al soplo, a tu soplo se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar, ¿no? En el buen sentido, ella ve que ni siquiera la naturaleza quedó impávida, quedó pasiva frente a la acción de Dios. Todo concurrió en favor de lo que Dios quería para el pueblo, que era la liberación. Entonces también ese reconocimiento de Dios en la creación, ¿no? Y que diríamos, cómo nosotros no orar desde la creación? La contemplación de la creación, ¿no? En San Francisco de Asís, aquí está Luis Hernán, pues experto en franciscanismo. San Francisco de Asís, el patrono de la naturaleza, de la ecología, él lo llevó a la oración, como un atardecer, no ustedes les para, un atardecer no lo mueve a uno como a decir, María Señor, muchas gracias, un amanecer, estos días bonitos, no sé. Entonces la creación como ese espacio también que ayuda a la conexión con Dios, ¿no? Y desde el otro lado también la creación maltratada, ¿no? Ahora que hablamos del cambio climático y de esto tan terrible que sucede, que es, si la cosa sigue así, esto se acaba, el planeta no sobrevive, ¿no? Es también una contemplación de lamento, ¿qué hacemos? Que nos compromete a ayudar a, pues, a cuidar lo que el Papa Francisco llama la casa común, ¿no? Aquí tendríamos entonces a Miriam, aquí está pues, la voz de una mujer, ¿no? Lastimosamente, y hay que decirlo así, en la Sagrada Escritura fue escrita y nace en un pueblo, en el pueblo de Israel, que tiene una cultura machista. Y muchas veces esos elementos de esa cultura se han transmitido como si fueran palabra de Dios y no es palabra de Dios. Donde haya discriminación de un ser humano en razón de su género, de su sexo, de su raza, de su condición, eso no es palabra de Dios, eso es tradición cultural. Aquí la voz de una mujer orante. Y podríamos decir, cuando uno, ¿cómo aprendimos a orar o a rezar? Creo que la gran mayoría tendríamos que decir, por allá estuvo nuestra mamá o nuestra abuela, ¿no? Que hay una conexión ahí muy interesante. Sobre esto, si hay algún comentario o pregunta, antes de pasar a Ana. Padre, algo bonito que usted pues acaba de hablarnos de la abuela, es por lo menos traer un poquito a colación lo que hacía Santa Mónica con su oración. Mire lo que ella logró con San Agustín y ella de esa intersección que hace por ese hijo, pues mire San Agustín lo que nos ha enseñado y lo que ustedes también nos han manifestado pues con la historia de algunos personajes pues católicos. Entonces eso también hace el poder de la intersección. Santa Mónica decía
No se cansen de orar por sus hijos. Así a sus hijos se les olvide pues orar por ellos. Y ahí también hay una intercesión grande en todos nosotros. Todos nosotros venimos de una madre. Está, está nuestra mamita María, está nuestra madre que nos dio la vida. Entonces es algo también que usted acaba de mencionar con respecto a lo de las abuelas y pues, no sé, se me vino esa partecita. Mm. Gracias. Chene. Sí, señor. Schneider, pero me dicen Chene, padre. Bueno, Gracias. listo. Gracias, sí. Sí, creo que a la base de todos, yo me acuerdo en mi casa se hacían los 1000 Jesuses y uno nos ganábamos pellizcos también de mi mamá, pero ella queriéndonos, eso es muy paisa, no sé en Cali la fuerza que tenga, que se hacían los 1000 Jesuses y era con granitos También. y como uno de niño, Frijoles. eso, maíz o frijoles, y uno de niño en vez de decir Jesús, al rato ya decía Jesús, entonces terminaba en risa y la mamá venga y pellizco va, pero eso es, así se aprende, ¿no? Entonces, este papel de las mujeres como transmisoras, como educadoras en la fe y maestras de oración, y aquí casos pues como el que acaba de mencionar, la oración de lágrimas de Santa Mónica. Bien, y vamos ya hablando de lágrimas y de mujeres, vamos a este personaje, creo que hasta hoy alcanzaremos hoy hasta de Ana, la esposa de Elcaná, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Elcaná, si estaban buscando algún nombre para un bautismo de algún familiar, vea ese nombre, Elcaná. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas era fértil, otra era estéril. La estéril era Ana. Y cada que iban a presentar como oración sacrificio, entonces la otra se llamaba Penina, de alguna manera se burlaba de la otra. Ay, es que vea. Y entonces esta pobre, tras de cachetona hinchada, Ana era estéril y pues vivía muy amargada, muy triste, muy angustiada. Y entonces ella va a orar al templo, al templo, no, todavía no está el templo, a un santuario, no el templo de Jerusalén, un santuario, está el sacerdote Elí y su oración es de llanto, llora parejo y le presenta al Señor su amargura, su tristeza, su angustia, bajo el supuesto también de que la cultura judía, ya decíamos machista, la mujer valía si era mamá. Y entonces ella se siente pues como, además de que la otra la menosprecia, pues ella se siente, eso le va calando, ¿no? En su autoestima y todo aquello. Entonces la pobre que hace, recurre a Dios, vea, y llora en su oración. Y el sacerdote Elí la vio orando, pero como que le dijo, porque ella como que no movía la boca o movía los labios, pero bueno, lo cierto es que el sacerdote como que le llamó la atención y como que la increpó, le dijo, bueno, pero ¿cómo es eso, tal cosa? Y al fin él entiende y ella le cuenta la situación y él la consuela, dice, váyase en paz y espere en el Señor. Lo cierto es que ese día ella bajó y tuvo relaciones con su esposo y quedó embarazada. Y queda embarazada y entonces después de que tiene al niño y de que dice ahí la lectura y lo desteta, entonces va a orar en acción de gracias. Y hace este cántico, y este cántico es muy interesante porque ahí señalo en rojo cosas, lo pongo acá, si ustedes lo ven dicen los expertos que el cántico de María llamado Magnífica es una especie de copia, como que María se hubiera inspirado en este cántico de Ana. Y los pongo en paralelo porque tiene como elementos parecidos. No haremos ahorita la comparación,
Si alcanzamos diremos algo, pero es interesante. Entonces María se inspira, y seguramente tantas veces lo pudo escuchar o leer, en fin, este cántico de Ana. Entonces volvamos allá a Ana. Primero, Ana oró inicialmente desde su angustia y dolor. Aquí vamos otra vez sobre las situaciones de la vida. O sea, todos pasamos por situaciones difíciles, pues póngale al Señor esto, ¿no? No, uno no, ¿cómo diríamos? No ora solo desde el bienestar. Angustias y dolores se vuelven motivos de oración, ¿no? De hecho, vamos a ver en los salmos de súplica, que parten de estas situaciones tan dolorosas de la vida cotidiana. Y gran parte, pues, de las oraciones están motivadas allí, ¿no? Entonces ella trae al Señor lo que el Señor ya conoce. Y para poder tener la fuerza de enfrentar el momento que está viviendo, la situación que está viviendo. Entonces, una situación concreta. Luego, vuelve a orar agradecida por el regalo de su hijo. Entonces, acordémonos aquí, aunque me adelanto, los 10 leprosos que Jesús curó y que solo regresó uno a darle gracias, ¿no? Y uno que era, según los judíos, ateo, un samaritano. Entonces, Ana agradece y agradece pues por lo que le va a transformar su vida, el regalo de su hijo. Entonces, ella sabe suplicar, pero ella sabe agradecer. Y entonces la oración, lo veremos luego, pues que combina todos estos modos de orar, o estos géneros de oración, o estos tipos de oración, ¿no? Entonces, nosotros pedimos. Inicialmente tenemos que empezar por agradecer y por alabar, ¿no? Y imposible pues que alguien diga, pero ¿qué tengo que agradecer? Sería pues uno, como así, que tiene que agradecer mucho. Entonces, la actitud de Ana, ¿no? Que confió en el Señor y que le presenta a Él la acción de gracias. Y luego ya en el tipo de oración que hace, permítanme un momentico, antes de que se me olvide, voy poniendo este cosito que me mandaron. De la asistencia, porque que no nos... Así el padre Omar me pidió que te recordara, ya siquiera se acordó su merced. Ah, bueno, entonces, se llama Nonan, Que lo pegues en el chat. en el chat, a ver. Vengo acá. Y ahí pegué el enlace de la asistencia para que ahí vayan llenando. Entonces, vuelvo a... ¿Sí se ve el coso? Sí, perfecto. Ah, bueno. O Yo, sea, yo no lo veo. en el Abran el chat, chat. Yo Abajo, tampoco abajo. lo veo. Abran el chat, abajo, No se ve, abajo, padre. abajo. en Bajen la sus... barrita del chat. Donde dice chat, allá en el coso de ustedes, como dice Hernán, abajo dice ese cosiámpiro, ese enlace, ahí hunden y ahí llenan los datos. En la barra dice más, ustedes oprimen el más
y ahí sale el chat. Le Eso, dan más y al darle más, entonces arriba dice solicitar anfitrión, subtítulos, chat 1. Allí, en este momento refleja así. Le dan allí y ahí ya está el link. El link dice Forms, es de eso. Forms. Le dan clic ahí Sí. donde dice Forms y ahí lo llenan. Ujú. Bueno, entonces, terminamos acá con la presentación. Y ahora yo cómo vuelvo a, perdón, ya. Y yo no sé qué hice, pero se ve esto como rayado. Árbol. Listo. Y luego, miren en esta oración de Carlos está dando eso. En la oración, tres cosas que dice ella. Primero, esa declaración de lo incomparable de Dios. No hay santo como el Señor, no hay otro fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios. Esa experiencia de lo incomparable e inigualable. Acuérdense ese canto que tenemos, no hay Dios tan grande como tú. Esa certeza del Dios nuestro que nos excede, que es inabarcable. Y ella lo logra confesar, porque lo ha experimentado así, ¿no? Y luego en esta oración, ella hace esos contrastes, yo digo, como en expresiones dobles. Confiesa esa acción de Dios, dice, quiebra los arcos de los valientes y los débiles se ciñen de poder. Da muerte y da vida. Hace bajar al Sheol, al lugar de los muertos, y hace subir. Empobrece y enriquece. Humilla y exalta. Una manera de decir que como que no escapa nada a la acción de Dios, sin que, ojo con eso que aquí tenemos mucho cuidado, sin que todo dependa de Dios, porque aquí es donde vienen estos fundamentalistas a decir entonces que entonces la tragedia es causada por Dios. No, no, no. Para decir el poder del Señor que está por encima, digámoslo así, y que nada es, ¿cómo se llama eso? Ajeno a la acción del Señor. Y si el Señor es bondad y amor, entonces todo lo llena de esto. Y por eso lo que va en contra de ese proyecto de bondad y amor, pues también recibe su propuesta, así la rechace. Entonces, esos contrastes dan cuenta desde una acción integral del Señor, no para voltear la torta. Entonces dice, empobrece y enriquece, no es para que unos tengan y otros no tengan, sino cómo hace unas condiciones dignas para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos contrarios o esas acciones, esas expresiones dobles, para hablar de una acción de Dios integral, reparadora, restauradora, que mejora las condiciones de vida de todo, de bienestar integral. Entonces aquí Ana confiesa en su oración esta acción de Dios de esa manera. Entonces aquí tenemos entonces otra mujer muy significativa porque va a ser la mamá de Samuel. Ese muchachito que nació se llama Samuel y va a ser el profeta que va a elegir, pues Dios le va a dar una tarea de elegir a David y elegirá primero a Saúl y luego a David, ungirlos. Y va a ser juez. Entonces Samuel va a ser una figura muy emblemática y va a ser el hijo de esta mujer que agradece a Dios por el regalo de sus entrañas. ¿Algún comentario final o pregunta? No, padre.
Todo claro, padre. Muchas gracias. Bueno, entonces, Diego, sí, antes de que termines, el padre Omar me escribe, me dice que si alguien tuvo dificultad para reportar la asistencia, bueno, eso. que le ayudemos. Todos Yo tuve Ay, gracias. dificultad Sí, yo no porque mi encontré cédula no dónde. aparece. Yo no he Mi bueno. cédula no no lo aparece. encuentro por dónde. Entonces, Bueno, para los que no les aparece la cédula, que reporten el dato para inscribirlos Sí, a ver que todavía pero no los allí han inscrito. reporta uno y no acepta porque hay que marcar, entonces devuelve la pregunta, digamos, entonces toca escribirle aparte a Sandra. Eso, que lo reporten entonces a la Gracias, niña. Ujú. gracias. Ah, ¿alguien no lo ¿Quién pudo tiene hacer? otro? ¿Alguien no lo pudo hacer? no. Yo sí lo pude hacer, perdón, pero puse mi nombre, en mi número de cédula nuevamente porque está mal. Entonces ahí donde dice escribir, puse un mensajito ahí, no sé si se arregle porque lo he enviado nuevamente y no, y aparece siempre ahí mal. Eso No es sé lo si que eso ahí yo te tenga, digo, que lo rebota. Eso es lo que yo digo, toca escribirle aparte a ella. Sí, Yo no me también puedo Tómale una inscribir. pero ¿a foto, dónde se perdón, escribe? compañera, tómale una foto, igual a mí también me pasa. Tómale una foto y se la enviamos al chat a Sandra para que ella nos pueda corregir eso. Ah, bueno, muchas gracias. Eso. Yo no Bueno, encuentro dónde me inscribo, por dónde me inscribo, por dónde me meto. Contra el dale chat, abajo, En el chat. ponerles otra vez le el das link. abajo una barrita. Hay una barrita abajo donde está el veré menú yo. Yo silenciar. creo que es mejor que vuelvan y le pongan porque están escribiendo todos, entonces va a aparecer embolatado. Vuélveles a poner No el lo link. encuentro. Bueno, Ya. Eso. El link. Póngaselo ahí otra vez. ahí Eso. ya. Ujú. ¿Ya ven el link? Sí, Bueno, cópienlo o denle a acceder y es muy sencillo. firma. Si está, pues, la persona está inscrita, Sí, le sí, va a ya, ser muy sencillo. ya listo. Ok. Gracias. Entonces, todos ya, no hubo más problemas. Yo le voy a poner al padre un audio con estas inquietudes que ustedes expresaron, ¿no? Que le rebotó, que no aparecía bien el nombre, bueno, y que van a mandar a la niña secretaria las inquietudes. ¿Listo? Sí, sí, gracias. Sí, yo no pude hacerlo, no, qué pena. No, pues Gracias, yo escribo y compañero. digo que asistí. Nubia Estela Ok. Orozco. ¿Cómo se llama Gracias, usted? muy amable. ¿Cómo te Nubia llamas tú? Estela, Bueno. gracias, padre. Bueno, Hernán, gracias por ayudarnos ahí. No, yo voy a cobrar. Bueno, ahí yo le mando el escudo del Cali. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, una buena noche para todos. Que Gracias. descansen. Listo, gracias, Diego. Gracias, Buenas Padre noches a Evangelio. todos. Gracias, Gracias, gracias a padre. todos. Buena noche. Gracias. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, Bueno. Padre. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bueno, Gracias, padre. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Buenas noches. Reparador Buenas descanso. Gracias. gracias. bendiciones. Gracias, Padre Diego. Bueno, Padre Diego, muchas gracias. Carlos, me alegro Estamos verte. velados. Bueno, Igualmente, igualmente. Padre, muchas gracias. Dios te pague.